Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos siguen, ¿verdad? Por nuestro canal Cristo Fuente de Salvación de Adriel Ministry. Le habla a su hermano Dante Espinosa. Es un placer siempre estar con ustedes y estudiar la palabra y llevarles, ¿no? La palabra del Señor lo más profundo posible y al mismo tiempo lo más sencillo. Hoy vamos a estudiar la profecía que yo diría más intrigante, más abarcadora, más comprensiva, ¿no? de toda la Biblia, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. La encontramos en Daniel 9, del 24 al 27. Esta profecía, como le dije a mis hermanos, es una profecía sumamente abarcadora. Voy a tratar de resumirle y hacerlo lo más concreta y lo más resumida posible por el tiempo. A Daniel se le da esta profecía en el año aproximadamente 539-538 a.C. por el ángel Gabriel. Daniel está viendo los libros, específicamente el libro de Jeremías, ¿verdad? Que en los capítulos 25 y 29 dice claro que la cautividad babilónica iba a ser unos 70 años. Y Daniel está leyendo los libros y dice, bueno, estamos en el año 539, los primeros deportados, entre los cuales estuvo él, fue en el 605 a.C., pues ya casi son los 70 años, ya básicamente va a comenzar el reino mesiánico, ¿no? Faltarían aproximadamente unos 2 o 3 años, 536, para que comenzara, según él, estaba confundido, que iba a comenzar rápidamente el reino mesiánico. Y estando él rápidamente se pone a orar, se pone a pedir perdón, ¿no? Perdón al Señor por él, por su pueblo. Básicamente él ora, él se incluye pidiendo el perdón al Señor, porque él sabe que para la institución del reino mesiánico, él sabía que para la institución del reino mesiánico, pues Israel tenía que estar en paz con el Señor, tenía que estar ya un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, una nueva regeneración. Y básicamente, como podemos ver en Mateo 23, que una de las condiciones o la condición primordial para la segunda venida del Mesías y que se establezca este reino mesiánico es la regeneración de Israel espiritualmente, y es la aceptación del Mesías como su Dios y Salvador. Esa es la condición básica para la segunda venida, como lo podemos ver en Mateo 23 rápidamente. Como dice el Señor Jesús, y se lo voy a leer rapidito, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Igualmente en Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que hayan reconocido su pecado, ¿no? Y estoy parafraseando. O sea, el Señor, una condición básica para la segunda venida y establecer el reino mesiánico es aceptar al Señor. Es cuando ellos miren a quien traspasaron, como dice en Zacarías, y lloren como que se llora por el Hijo unigénito. O sea, ellos van a aceptar a Cristo como su Dios y Salvador. Dentro de esa semana 70, al final de esa semana 70, en la gran tribulación, para entonces venga la segunda venida, ¿no? Y se establezca el reino mesiánico. Pero Daniel pensaba que ya con la cautividad babilónica de 70 años, ¿no? Del 605 más o menos al 536, pues ya se iba a establecer el reino mesiánico, y estaba pidiendo perdón por su pueblo y pensaba que ya iba a venir ese reino mesiánico. Entonces el ángel Gabriel le dice, no, mira, no son 70 años, son 70 semanas de años, o sea, 70 séptimas, que luego en la investigación, ¿no? Nos damos cuenta que son 70 semanas de años, o sea que son 490 años, ¿no? Y vamos a leerla rapidito, esta gran profecía que dice así en Daniel 9, comienza del 24 al 27, y comienza así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, o sea, es sobre el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad. Santa ciudad es Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y 62 semanas. Se volverá a edificar las plazas y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es sumamente abarcador, hermano. Voy a tratar de reducirla. Básicamente se le dice a Daniel que 70 semanas son dadas para su pueblo, ¿no? Las primeras 62 semanas se iba a reconstruir la ciudad, ¿no? En las primeras 69 semanas se iba a reconstruir la ciudad y el Mesías y hasta el Mesías príncipe, ¿no? Que son las 69 semanas, 483 años que ya se han cumplido, mis amados hermanos. Dice que desde dada la orden, ¿no?, de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, iban a pasar 7 y 62 semanas, o sea, 69 semanas, 483 años. Esa orden, hermanos, hay distintas posiciones. Unos entienden que desde Ciro, ¿no?, porque desde 530, desde Ciro, porque en Isaías 44, ¿no?, en el último versículo, Isaías 44, 28, hay una profecía que tiene que cumplirse porque el Señor es que lo dice, que dice de Ciro lo siguiente: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. No obstante, hay algunos que tienen objeción con esta parte, porque el decreto de Ciro, como lo pueden ver en 2 de Crónicas 36, 22 y 23, y en Esdras 1 del 1 al 4, solamente se habla del templo. Pero realmente la profecía habla de la ciudad y del templo. También está el decreto dado por Darío, ¿no? Darío el Grande, que fue básicamente una reafirmación del decreto de Ciro. Luego está el decreto de Artajerjes a Esdras en el 458, 457 a.C. Y por último está el decreto dado por el mismo Artajerjes a Nehemías, que lo puede ver en el Nehemías capítulo 2, en el 445 a.C., para que vaya a reconstruir Jerusalén, ¿no? La mayoría de los teólogos y de los estudiosos de la palabra entienden que el decreto es el de Nehemías 2, en el 445 a.C. No obstante, yo tengo mi reserva por la profecía, ¿no?, dada en Isaías 44, donde dice que Ciro iba a dar el decreto para tanto construir la ciudad como para el templo. Pero lo importante es que la palabra es inerrante, mis amados hermanos, y desde que fue dado ese decreto hasta el Mesías príncipe, no iban a pasar 483 años. Luego hay un intervalo de tiempo, eso se detiene el tiempo, hay un intervalo de tiempo que es que estamos viviendo nosotros el periodo de la gracia, ¿no?, el periodo de la iglesia. Luego, mis amados hermanos, viene esa semana 70 de Daniel, que es la semana que Jeremías dice la angustia de Jacob en Jeremías 30, que son esos últimos 7 años, que es cuando se firma el pacto. Es importante indicar, mis amados hermanos, que el inicio de esa semana 70, que es la tribulación y gran tribulación, no comienza con el arrebatamiento de la iglesia, comienza con la firma del pacto. La iglesia se puede ir hoy, se puede ir mañana, se puede ir dentro de un año, pero la semana 70 de Daniel comienza con la firma del pacto, como bien indica aquí, esa semana 70, como bien indica aquí en Daniel 9:27, y como también se habla de ese pacto que hace el pueblo judío con el Seol en Isaías 28, mis amados hermanos. Realmente nosotros, la iglesia, no podemos ir en cualquier momento en el arrebatamiento, y luego que se firme el pacto
¿no? Del anticristo con distintas naciones y con el pueblo judío, ¿no? Para un periodo de paz, entre comillas, de 7 años. Que cuando digan paz y seguridad, es que comenzará básicamente la ira de Dios, ¿no? La semana 70 de Daniel, la angustia de Jacob. Pero la iglesia, según nuestros análisis, según lo como indica la palabra y nuestra posición pretribulacional y dispensacionalista, entendemos que la iglesia estaría fuera. Y como bien indica también Romanos 11:25, que una vez entre la plenitud de los gentiles, esa palabra plenitud en griego es pleroma, que significa ese número completo de gentiles, entonces todo Israel será salvo, ese remanente de Israel será salvo. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y espero que esto haya sido de crecimiento y para bendición para todos ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.